Bienvenidos a la economía de Deutsche Welle. Indígenas y campesinos de Ecuador bloquearon vías en varias provincias el miércoles, el segundo día de protestas contra la subida de precios de los combustibles fijada por el gobierno y en medio de un estado de excepción. Un grupo de manifestantes bloqueó la carretera panamericana en la salida norte de Quito con tierra, troncos y neumáticos en llamas. La Panamericana es la principal arteria que conecta la capital ecuatoriana con Colombia por la zona andina. Diversos sectores sociales llevan protestando desde el martes en rechazo a la política económica gubernamental que ha llevado a que el precio del diésel, el combustible más utilizado en el país, aumente un 90% desde 2020, pasando el galón americano de 1 a 1,90 dólares. Para analizar el trasfondo de la crisis que vive Ecuador, hablamos con Jairo Rivera, doctor en políticas públicas, economista y académico de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Señor Rivera, muchas gracias por conectar con nosotros. Las protestas que hemos visto en Ecuador han sido atizadas por el alza de hasta el 12% de los combustibles, una subida que no solo responde al aumento de los precios a nivel internacional, sino también a la eliminación del subsidio público. ¿Cómo está repercutiendo este alza de los precios? Buenas noches con todos y todas, gracias por la invitación. Sí, realmente la forma en que se está realizando este aumento de los precios de los combustibles está afectando y está subiendo los precios dentro del Ecuador. Hay que entenderlo también de una forma global, ¿no? El precio de los combustibles viene en un momento donde el Ecuador estaba en una situación económica muy compleja. Entonces, realmente ahorita se está reactivando la economía, se está tratando de mejorar la economía. Sin embargo, por eso las últimas cifras de inflación han sido negativas. Sin embargo, durante los últimos meses, apoyado por este aumento de los combustibles, realmente la inflación se ubica en alrededor de 1% anual en su incremento total. Y principalmente esto viene afectado por el tema de transporte. Entonces, dentro de un contexto complejo, ¿no es cierto?, es bueno que la economía se vuelva a reactivar. Sin embargo, un alza en el precio de los combustibles puede terminar perjudicando esta reactivación y puede terminar afectando de alguna forma esta reactivación del consumo que se veía en alza. Señor Rivera, las protestas también se dirigen contra los planes económicos del presidente Guillermo Lasso, que aspira a introducir un plan de reformas tributarias, laborales y de inversión, y que la oposición y organizaciones sociales rechazan. ¿Cuáles son en esencia esas medidas y considera usted que son las que el país necesita para reactivar la economía y luchar contra la creciente pobreza? Perfecto, sí, yo creo que ahí hay dos momentos, ¿no? El Ecuador está en un déficit fiscal, necesita incrementar sus ingresos, necesita reducir sus gastos. Entonces, cualquier reforma tributaria es bienvenida porque es necesaria. En el momento actual nosotros necesitamos ajustar las finanzas ecuatorianas. Sin embargo, la forma y los detalles en cómo viene esta reforma, este proyecto se llamaba Creando Oportunidades, creo que tiene algunos problemas o tuvo algunos problemas, ¿sí? Uno de ellos era que, claro, se trataba de hacer un incremento progresivo del impuesto a la renta. Sin embargo, llegaba hasta ciertos límites dentro del incremento de ingresos y luego ya no aumentaba en la misma manera. Entonces, hasta cierto punto gente decía, mira, le está dando a la clase media y a la clase media alta, le está afectando a ellos. Entonces, la gente se sentía perjudicada, ¿ya? Por otro lado, también dentro de la forma en cómo se estaba planteando, también habían temas alineados con el incremento de impuestos hasta cierto punto, por una vez, a patrimonio, por otro lado también a empresas que hayan tenido ciertas utilidades en el año de pandemia, también se trataba de mejorar los ingresos del fisco. Entonces, si lo vemos en el sentido como economista, yo creo que era deseable una medida que trate de tener carácter progresivo, ¿sí? Que entonces es deseable de que se incrementen los ingresos de la población. Ahora, por otro lado, en las formas, cómo se introdujo o se trataba de hacer pasar esta medida es bastante compleja. ¿Por qué? Porque no se realizaron diálogos. Aquí hay distintos poderes del Estado, ¿no es cierto? Y dentro de los distintos poderes del Estado no hubieron los diálogos, ¿no es cierto? No hubo esos acuerdos mínimos para tratar de implementar estos temas, y por eso la sociedad, ¿no es cierto?, está atenta, está vigilante de que se trate de beneficiar a la mayoría sin perjudicar a otros. Entonces hay que beneficiar a la mayoría tratando de tener y precautelar un piso mínimo de protección social. Señor Jairo Rivera, muchísimas gracias por este interesante análisis.
Gracias a ustedes por la invitación. La desigualdad de ingresos en Colombia es la más alta entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y la segunda entre las naciones de América Latina y el Caribe. Así lo constata un informe del Banco Mundial publicado este miércoles. Según el organismo, la pandemia de la COVID-19 amplificó aún más las desigualdades existentes en Colombia y tendrá un efecto negativo prolongado que puede ahondarse con otros choques extremos como los trastornos relacionados con el cambio climático. El informe señala que la COVID-19 provocó que la pobreza extrema aumentara en 5,5 puntos porcentuales y dejó a casi 3 millones de personas más sin poder cubrir las necesidades alimentarias básicas. Y tenemos el placer de abordar ahora esta noticia con una de las autoras del reporte sobre Colombia. Desde Washington nos acompaña María Dávalos, economista del Banco Mundial. Gracias por estar con nosotros, señora Dávalos. El informe tiene cifras muy preocupantes. Colombia es uno de los países, vemos, más desiguales del mundo. ¿Cómo se manifiestan estas desigualdades? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, presentamos en el informe estas desigualdades tan marcadas que se ven en Colombia, que la hacen el segundo país de América Latina con mayor desigualdad y el más desigual dentro de la OECD. Ahora, estas desigualdades no solo se manifiestan en ingresos, sino también en otras dimensiones del bienestar de los ciudadanos colombianos. Por ejemplo, en cuanto a igualdad de oportunidades, donde vemos que hay una persistencia muy alta en Colombia y más alta que en otros países, en la persistencia del ingreso o la educación de una generación a otra. Es decir, que la educación y el ingreso de los padres se transmite en mayor medida en la educación, el ingreso de los hijos, haciendo este círculo vicioso de desigualdad de una generación a otra. Lo vemos también en otras dimensiones como brechas entre grupos, brechas de género, por ejemplo, brechas territoriales muy amplias, donde las oportunidades de una persona dependen mucho de dónde viva y dónde nazca, y también brechas definidas por etnia. ¿Cuál es la recomendación del Banco Mundial a Colombia, señora Dávalos? ¿Cómo romper este círculo vicioso de la desigualdad del que hablaba usted? Uno de los mensajes que ponemos en el reporte es que la desigualdad se manifiesta en todas estas dimensiones, es una problemática transversal y por tanto requiere de una agenda de políticas igualmente transversal. Ponemos recomendaciones de frente en el sector educación, uno de los más preocupantes en cuanto a desigualdades en calidad de educación, donde, por ejemplo, un niño de familia pobre recibe 2.5 años menos de aprendizaje que un niño de una familia rica por diferencias en esa calidad. Entonces, por ejemplo, para aumentar la calidad de la educación, planteamos la necesidad de desarrollar un plan de estudios básicos y pertinente, sobre todo para aquellas zonas de menor calidad actualmente y más rezagadas, así como ofrecer apoyo pedagógico a los maestros. Estas recomendaciones también se van al mercado laboral, donde esas desigualdades que la persona trae en educación, en salud desde la niñez, se transmite también a una oportunidad menor de acceder a trabajos de calidad. Tenemos también recomendaciones de cómo poder hacer el territorio de Colombia más igualitario. Y ahí tenemos recomendaciones sobre cómo fortalecer la capacidad técnica y el desempeño fiscal de los gobiernos departamentales y municipales para que puedan ofrecer servicios de mayor calidad a toda la población. Eso suena a muchos deberes pendientes. Muchísimas gracias, María Dávalos, del Banco Mundial. Gracias. Y vamos a otro asunto. En medio de la estepa entre China y Mongolia, decenas de camiones cargados de carbón se encuentran bloqueados por las restrictivas medidas sanitarias impuestas en la frontera. Antes de la pandemia, la ruta estaba repleta de vehículos que proveían sin parar del precioso combustible a China. El gigante asiático es muy dependiente de este mineral y enfrenta ahora una crisis energética que amenaza su crecimiento. Un camión tras otro hasta donde alcanza la vista. Este atasco en la frontera china tiene 130 kilómetros de largo y avanza poco. Los camioneros están cada vez más desesperados por entregar sus cargas de carbón tras meses de demoras y sin paga por la COVID-19. Necesitamos dinero para nuestras familias. Nos llaman porque necesitan madera, combustible y ropa para el invierno. La vida es dura aquí.
En realidad no nos permiten abandonar nuestros camiones en China y hasta abrir las ventanillas está prohibido. Desde que nuestros test dan negativo, queremos descargar el carbón en China, tomar el dinero e irnos lo antes posible. UNDRAC y otros 3.500 camioneros llevan aquí días atrapados en una cuarentena sin paga ni suficiente comida. El tránsito de camiones con carbón se ha paralizado por las estrictas restricciones en China y Mongolia por el coronavirus. La gente de esta región, dependiente del carbón, teme lo peor para su futuro. Mientras aumenten aquí los casos de COVID, China cerrará la frontera y ningún conductor podrá cruzarla. Esto colapsará nuestra economía. Esta zona, junto a la ciudad de Tsangkat, depende de las exportaciones de carbón a China. La única solución es acabar una prevista línea de ferrocarril, pero los fondos del proyecto se han agotado. Y a continuación vemos otras noticias económicas de la jornada en formato breve. China produce un nuevo multimillonario casi todos los días. La persona más rica del país es el magnate del agua embotellada Zhong Shanshan, de acuerdo a la más reciente edición de Hurun, una lista anual de las grandes fortunas. Destrona así del primer puesto al fundador de Alibaba, Jack Ma, cuya fortuna ha disminuido desde que el año pasado criticara las políticas gubernamentales. Washington ha revocado la licencia estadounidense de China Telecom, la mayor compañía china de telecomunicaciones, por razones, según dice, de seguridad nacional. La Comisión Federal de Comunicaciones dio un plazo de 60 días para que China Telecom clausure sus servicios en Estados Unidos. Y de momento esto es todo por nuestra parte. Ya saben que pueden seguirnos en nuestra página web y en redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y hasta más tarde.